Ahí está, comenzamos. Bueno, ¿cómo andan? Ahí les puse en el foro y también he contestado a algunas. El parcial, después de hablar con las autoridades, se pasó a la semana siguiente, como lo han leído. Vamos a definir los horarios, a confirmar los horarios en esta semana, pero van a ser a partir de las 18 horas. Por otra parte, ya tienen disponible el ABP correspondiente a presentaciones, que es lo que vamos a ver hoy. La semana que viene, en el seminario, en el horario de seminario, queda disponible para lo que son consultas teóricas de los contenidos. Esta semana tienen la disponibilidad de los encuentros presenciales en el CETEC. Los encuentros presenciales, como son potencialmente 400 alumnos, se van a hacer por grupo, o sea, que representen a los grupos, y con las dudas de los ejercicios. Los ABC, los ABP, perdón, los ACP, perdón, ya se me mezclan todos los acrónimos, son para resolver dudas de las actividades prácticas. Todo lo que sea dudas de contenido teórico es para consultarlo acá. Creo que no me olvido de nada más. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Profe, una pregunta. Sí. Nosotros, el profesor que tenemos de consulta, el horario de consulta siempre es a la misma hora que ahora el seminario. Y el presencial también era ahora. Yo más temprano no podía ir, había un horario a las 14 y ahora hay un horario a las 16, pero no puedo ir también ahí estando acá, digamos. Entonces yo, si tengo preguntas, porque la verdad tengo bastantes, ¿puedo ir al horario de otros profesores o qué pasa con eso? Mirá, en principio, sí. El tema, a ver, yo no quiero que se queden con preguntas. eh, pero no tenemos otra forma de organizarlo que así porque eran los horarios que estaban disponibles. Sabíamos que iba a existir superposición, pero apelábamos a que como los seminarios quedan grabados, pudieran acceder a la actividad presencial. ¿Qué quiero decir con esto? Si van, Pilar, ¿no? Eh, la alumna que si van al encuentro presencial eh, fuera de lo que le corresponde, eh, si no hay muchos alumnos, van a poder acceder. Si hay muchos alumnos, van a tener prioridad los que les corresponde. ¿Me explico? Yo creo que no, que van a tener lugar, pero no puedo hacer futurología. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Bueno, a ver, presentaciones. Eh, Vamos a ir un poco a cuestiones conceptuales y después les doy un poco de teoría. Pero quiero hablar, porque presentar es hablar, es comunicar, es transmitir, es querer llevar a un interlocutor algo que uno tiene. Y esto se puede hacer bien, mal o rápido. Y generalmente cuando se hace rápido se hace mal.
Entonces, primer concepto, cuando ustedes quieran presentar, tienen que tener tiempo, tienen que planificar, tienen que organizarse. Lo mismo sucede cuando tienen que escribir. No sé si les ha pasado al momento de escribir o desarrollar alguna actividad escrita, que después de leerlo una vez, dos veces, tres, no dicen, uy, esto lo podría haber escrito de esta manera. ¿No les pasa? ¿Lo podría haber cambiado? ¿Qué opinan? La mayoría de las veces, sí. Bueno, entonces, piensen que si ustedes lo escriben, tiene un alcance determinado. Y si ustedes lo presentan, en líneas generales tiene otro alcance, otra magnitud, otra escala. Cuando uno hace una presentación, estoy hablando de una presentación en ciencias de la salud y específicamente en medicina. ¿Con qué fines se les ocurre que pueden hacer presentaciones? ¿Cuál es el objetivo de hacer presentaciones? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué les parece? ¿Para qué realizar? Sí, perdón. Te interrumpí, Mayra. No sé qué querías decir. Y yo las usaría como una forma tal vez de guía o resumen para recordar los puntos principales de un tema que tengo que exponer. Bueno, bien ahí, Ernesto. Dijiste algo que es clave. Guía o resumen. Repito, guía o resumen. Lo repito una vez más. Guía o resumen. Y esto es fundamental. ¿Por qué? En una presentación, uno selecciona qué elementos buscaría transmitir al auditorio. Sea un auditorio presencial, sea un auditorio virtual, o sea un lector. ¿Me explico? Y acá hay una diferencia grande en lo que tiene que ver con la escritura, por ejemplo, de un documento Word, o de un capítulo de un libro, o de un artículo científico. Una presentación es una plantilla, es un background, es un respaldo que tiene que tener dos o tres características que son básicas. La condensación de lo que yo quiero transmitir y la claridad. Ahora voy a ir a desglosar un poquito de cada una. ¿Han hecho presentaciones? ¿Han visto presentaciones? ¿Estudian de presentaciones? Muchas preguntas en una, le dice. Sí, un montón. Perdón, voy a la primera. ¿Han visto? Sí, eso lo doy por visto. Pero ¿estudian de presentaciones? Sí. Bueno, digan, ojalá que a partir... No, te voy a corregir, Agustina. No es que no alcance el estudio. No les puede alcanzar nunca el estudio de una presentación. Si ustedes estudian una presentación, no están estudiando. Y quiero ser muy claro con esto. Porque una presentación es un punteo, es una selección de determinados conceptos
que uno busca transmitir puede llegar a servir como una guía de estudio, si es que están bien hechas. Y después vamos a ver qué características marcan para que una presentación esté bien hecha. Pero no tienen que estudiar de presentaciones. No deben estudiar de presentaciones. Porque en el mejor de los casos son un resumen. Y en los resúmenes uno deja de lado cosas. Entonces, como concepto general, no estudien de presentaciones, por más que sea cómodo. Pueden repasar, pueden llegar a repasar. ¿Pueden usarlo de punteo? Pueden usarlo de punteo. ¿Puede ser lo único a estudiar? No. Les había mencionado lo de la claridad. Y ahí Estefanía pone si están bien hechas. ¿Qué les parece que hace o qué elementos ustedes verían o tendrían en cuenta para que una presentación estuviera bien hecha? ¿Qué les llamaría la atención? Y acá lo digo en general. Una presentación, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora, ¿es una presentación? ¿Qué les parece? Sí, lo es. ¿Ustedes notan que yo estoy hablando de una manera coloquial o estoy utilizando algunos términos que tienen un significado preciso, que estoy pausando mi habla, que estoy definiendo, que estoy agregando elementos de lo que ustedes van diciendo? Todos estos ingredientes forman parte de presentaciones, perdón. Lo que quiero dejar en claro es que una presentación no es un software. Una presentación no es PowerPoint. Una presentación no es Prezi. Una presentación no es Genially. No es Zoom. Uno puede estar hablando, lo que se dice vulgarmente, dando un teórico, está haciendo una presentación, con o sin elementos multimediales. Y hoy disponemos de una gran cantidad, de un vasto arsenal de herramientas multimediales. Laura mencionó imagen, sonido, texto, gráficos, tablas, pero cada uno tiene que estar en una composición acorde a lo que se quiere transmitir. Y ahí vuelvo al concepto que dijo Estefanía, que estén bien hechas. Concepto. ¿Una imagen tiene que estar? ¿Escucharon hablar del dicho una imagen vale más que 1000 palabras? ¿A qué creen que hace referencia eso, conceptualmente? ¿Qué valor le atribuyen? ¿Qué les parece? Vamos, compartámoslo. ¿A qué les suena? Nahuel dice que una imagen es más descriptiva. Puede serlo o no, Nahuel. No necesariamente. Si uno tiene en cuenta los requerimientos necesarios, puede ser más descriptiva. Laura dice, a la manera de captar la info por medio de nuestro cerebro.
Estefanía dice que ayuda a relacionar muchos conceptos o sus significados con esa imagen. Eso ayuda al entendimiento y a la memoria. Uno después se acuerda de esa imagen y de lo que se habló en torno a ella. Me voy a poner más neurocognitivo. ¿Saben cómo pensamos? ¿A través de qué elementos pensamos? ¿Se hacen nuestros pensamientos? No sabemos qué son todavía nuestros pensamientos. O por lo menos no tenemos una idea acabada, pero sí tenemos una idea de en base a qué se nutren. Nuestros pensamientos son imágenes. Nosotros pensamos en imágenes con distintas características. Imaginamos. Lo de la imaginación viene de que de imagen. No solo, a ver, la imagen está asociada casi exclusivamente al, ¿cómo se dice? Al sentido visual. Pero el concepto es más amplio. Nosotros procesamos información y generalmente la forma en la que mejor se optimiza el tiempo de procesamiento es a través de imágenes. Por eso lo de la imagen, una imagen vale más que 1000 palabras, es porque en una imagen se condensa mucha más información y la podemos procesar rápidamente, sin depender de un texto. Y la escala en la cual nuestro cerebro funciona es texto, tabla, gráfico, imagen, imagen, y lo podemos seguir complejizando. Video, video, sonido, sonido con video. Entonces, volviendo a lo de la imagen, si nosotros vamos a agregar imágenes, tenemos que estar aportando valor. Y eso ténganlo siempre en cuenta. Cuando ustedes van a usar una imagen, la imagen tiene que ser explicativa per se. Si yo tengo que ponerme a describirla, no tiene mucho sentido. Salvo que requiera, por ejemplo, transmitir resultados de un trabajo de investigación en el cual ustedes necesariamente tienen que hacer la descripción y la presentación de la imagen que están visualizando. Ruido. ¿Escucharon hablar de eso? Ruido. Cuando se quiere comunicar algo. Fíjense, estamos hablando todo está relacionado a lo que es teoría de la comunicación. Y no les dije PowerPoint, no les dije, bueno, sí se los mencioné, pero no hablé nada con respecto a los software. Ruido como interferencia, dice Laura. Bien. ¿Qué sería? A ver, ¿lo podés definir un poquito más? ¿Te animás? Bueno, está bien. Como mucha info junta. Puede estar desorganizada o no. Eso no necesariamente. El ruido, a ver, como concepto es algo, generalmente datos, que interfieren en nuestra capacidad de procesamiento. Distraen a nuestro cerebro. Nosotros tenemos, para hacer una analogía con un procesador, ¿no? Siguiendo con esto, nosotros tenemos una capacidad de procesamiento. Les hago un ejercicio. Agarren monedas. No sé si hay muchas monedas, pero agarren monedas y tírenlas en la mesa. Díganme cuántas pueden contar. Sí, en algún lado existen.
O piedras, agarren unas piedritas. Agárrenlas y tírenlas arriba de la mesa. Y en un golpe de vista, ¿cuántas pueden visualmente contar? Y no ponerse a 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Se entiende el concepto que quiero mencionarles? ¿Y se animan a decir de qué cantidad estamos hablando? Entre 6 y 8. Más de eso no podemos. Después tenemos que ponernos a contar. A ver, 1, 2, 3, 4. Esa es nuestra capacidad de atención. Se puede sumar, puede aumentar un poquitito si estamos entrenados. El ruido es información que se mete en esa capacidad de concentración y nos distrae del foco. Y esto ténganlo presente siempre que quieran hacer una presentación. Yo tengo que tener claro cuál va a ser el destinatario, cuál va a ser el mensaje y cómo lo voy a presentar. Así es, Laura, menos es más. Tanto en el tiempo como en el formato, el espacio físico. Yo les mencioné, no es lo mismo hacer una presentación, por ejemplo, como la que estoy haciendo ahora, si estuvieran, en vez de estar, ¿cuántos son ahora acá? 20 y pico, que si estuvieran los 400 alumnos. ¿Lo podría hacer igual acá? Sí, sin problema. Ahora, en un aula magna, ¿podría? ¿Sería lo mismo? Sería una locura. No se escucharía, se distraerían. Eso es una de las potencialidades que tiene la videoconferencia. Sirve para grandes espacios de personas, para grandes cantidades de personas. Un folleto, una infografía, una presentación en PowerPoint, una foto, también podrían servir para grandes cantidades de personas, para tener una gran distribución. Hay más ejemplos. Entonces, volviendo, ¿cuáles son los usos que podemos tener en medicina? Bueno, para la docencia. Nosotros hace un mes y medio que estamos haciendo presentaciones con soporte multimedia o sin soporte multimedia. Para la investigación, para informar los resultados. Y acá, cuando uno informa los resultados de una investigación, generalmente utiliza el background, lo que sería el respaldo de recursos multimedia. ¿Qué recursos multimedia? Y fundamentalmente los que tienen que ver con los elementos del software más comúnmente utilizado, que es PowerPoint o Google Slides. Y acá, aclaraciones de diseño. ¿Han ido alguna vez a un congreso de medicina, de estudiantes de medicina? ¿Han visto presentaciones de congreso de qué han ido? Cuéntenme. Bueno, ahora a partir de mañana, no, del miércoles tienen el congreso del COSAPRO.
Ah, de medicina general, bien. Y cuéntenme, ¿qué presentaciones vieron? No me digan si estaban, bueno, sí, díganme si estaban bien hechas, si les gustaron. Cuéntenme eso, a ver. ¿Qué les llamó la atención de las presentaciones que han visto? ¿Les llegó lo que querían comunicar los presentadores? ¿Les despertó interés? ¿Hubiesen cambiado algo? Generalmente no son muy lindas. A ver. ¿Lindas te referís al concepto estético, Estefanía? ¿Y qué es lo que te parece a vos o qué es lo que no te gustaba? Perdón. Bueno, la tipografía, mirá qué interesante. Parece que me estás tirando el centro porque quería hablar de eso. Mirá, justo. Vamos por partes. Mirá, me hiciste toda una necropsia de una presentación. No, no, no tanto. A ver, vamos por partes. Ustedes ahí disponen de material en la carpeta de cómo hacer presentaciones. Les habla de las fuentes. A la tipografía nosotros le decimos fuente. Si ustedes van a utilizar un software de presentación, tienen que pensar que las fuentes ya vienen preconfiguradas, ya vienen en los slides, en las diapositivas, ya les viene por defecto una fuente para título, una fuente para cuerpo y un tamaño. Y ese tamaño tienen que tener en cuenta si la presentación va a ser oral, con soporte multimedia, o si va a ser en lo que se llama un póster. Cambia el tamaño de la fuente si es un póster, para lo cual hay que diseñarlo en formato póster, que no es el diseño que tiene por defecto el PowerPoint. Tienen que ir a formato, cambiar configuración de diapositivas, personalizar. Normalmente los pósters tienen 90 centímetros por 1,20. Ahora se utilizan apaisados, o sea, 90 de ancho, perdón, 1,20 de ancho por 90 de alto. Antes se usaban más verticales. Ahora también se utilizan más sin imprimir, con lo cual la paleta de colores cambia. Para eso tienen que tener presente cómo queda un color impreso, magenta, cian y RGB, son los dos sistemas de color, uno el que utiliza la computadora, el otro el que se hace con tinta cuando uno imprime. Ahora te lo aclaro, Laura, la diferencia. La distribución de los elementos, perdón, termino lo de la tipografía. Deben tener como mucho 2 tipografías. Como mucho. Y como situación excepcional, 3. Pero esto vuelvo a la idea de transmitir. Si yo empiezo a cambiar las tipografías, estoy haciendo ruido, porque mi mensaje no es claro. ¿Por qué tendría que cambiar en 3, 4 fuentes diferentes?
¿Se entiende? Lo mismo el tamaño. Un tamaño para el título, un tamaño para cuerpo. El contenido. Si voy a hacer una presentación multimedia, por diapositiva tengo que agregar como mucho 6 a 8 líneas. 6 a 8 líneas por 6 a 8 palabras. Y esas palabras tienen que ser conceptos. No tiene que ser texto narrado. Tienen que ser conceptos que me ayuden o me sirvan a mí como ayuda a memoria. ¿Qué son eso? Las presentaciones con soporte multimedia son una ayuda a memoria. Por ejemplo, yo lo tengo escrito en papel. Acá. Ahí. Y ustedes dirán, qué malo que es el profe, ¿por qué no nos deja el PowerPoint, no? Así lo vemos después. ¿Piensan eso o no? Bueno, hoy se los contesté. ¿Por qué no les dejo el PowerPoint? ¿Por qué no se los dejo? ¿Se los contesté o no? ¿Qué les parece? Muy bien, Pilar. Muy bien. ¿Ven? Muy bien. Exactamente, por eso no hago PowerPoint. Porque son tan vagos, no digo ustedes, ustedes seguro que no. En general, algunos. Bueno, acá Laura pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una presentación y un PowerPoint? Yo lo mencioné. ¿A alguien se le ocurre una respuesta? ¿O repetir lo que dije yo? ¿Qué les parece? Ahí Estefanía está mencionando que PowerPoint. Muy bien, Pilar. Esa respuesta me gusta. PowerPoint es una herramienta. Una presentación es un concepto. Que yo para vehiculizarlo puedo utilizar múltiples herramientas. Una de las cuales puede ser PowerPoint. Otra puede ser Genially. Otra puede ser Prezi. Otra puede ser Google Slides. Otra puede ser Zoom. Otra puede ser Webex. Otra puede ser Jitsi, Meet, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entendió la diferencia? De nada, Laura. Otra, otra característica que deben tener una presentación cuando ustedes quieren que tenga soporte multimedia. Cuando digo soporte multimedia, en general estoy hablando de PowerPoint o Google Slides, que son los más comúnmente utilizados. El fondo y el contenido. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo deben ser los colores? ¿Qué les parece? Ay, qué bueno eso. Teoría de la Gestalt. A ver. ¿Qué es eso? ¿De qué hablamos cuando hablamos de teoría de la Gestalt?
Pero bueno, sin meternos demasiado en eso, porque es apasionante, pero excede lo que es el contenido que quiero mencionarles. ¿Qué colores hacen ruido? ¿Qué colores entorpecen el procesamiento de la información por parte de nuestro cerebro? La comprensión. ¿Qué colores uno tiene que evitar? ¿Qué diseños uno tiene que evitar para que el árbol no tape el bosque? Figura fondo, a ver. Bueno, el rojo es alarma. Nosotros culturalmente estamos entrenados para interpretar el rojo como alarma. Y si vemos rojo, estamos viendo alarma. No poner colores que hagan esto, que sean estridentes. Los tonos tienen que ser pasteles, tienen que ser apagados. ¿Por qué? Porque lo que importa es el mensaje. ¿Puedo usar el rojo? Puedo, pero tengo que tener en cuenta que cuando lo uses para llamar la atención. El rojo me da una alerta. Los colores fuertes uno debería dejarlos de lado, salvo que quiera llamar la atención, pero es como la oportunidad en un momento, en una situación, no es en todas las diapositivas. El fondo, exacto, los red flag. El fondo. Oscuro, letra clara, sí. De preferencia en ciencias de la salud, fondo claro, fuente oscura. Esto también va a depender del medio en el cual ustedes se encuentren. Si están en una computadora no hay problema, pero si están en un auditorio y no hay buena luz, supongamos que ustedes tienen que hacer la presentación del ECOE en el aula, bueno, no hay aula magna en la facultad, pero en el aula magna de la universidad. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo lo harían? ¿Qué elementos tendrían en cuenta? ¿Qué les parece? ¿Y cómo, Gastón, cómo te parece que, o qué tendrías que hacer para que se vea en un aula tan grande? ¿Qué se les ocurre? Esto es un concepto práctico, ¿eh? Las pantallas, Laura, en general, tienen un tamaño estándar. Es raro, perdón, si son pantallas para proyectar. Después, si se proyecta en cualquier otro lugar es otra cosa. Bueno, el tamaño de la fuente, a eso quería llegar. ¿Cómo me doy cuenta del tamaño de la fuente? Y tengo que ir, o sea, tengo que pararme en el aula para saber dos cosas. Primero, la acústica, para ver si tengo que hablar a simple voz o con ayuda de micrófono. Y si es con ayuda de micrófono, a la distancia en que voy a tener que utilizar el micrófono. Y después posicionarme del lugar más lejano como para ver el tamaño de la fuente proyectada. En teoría no tendría que pasar de 60 o 66, un 10% más, el tamaño de la fuente, porque es hasta lo que da el diámetro en una pantalla diseñada como pantalla para proyectar. Si eso fuera insuficiente, tendría que haber dos pantallas para dividir el auditorio.
Y si tuvieran que hacer, esto un poco lo vimos en el ejercicio de cambiarle el color a una de las partes del gráfico, ¿se acuerdan la semana pasada? De la BP4. El gráfico era peso edad gestacional, creo que era, ¿no? Piensen que si van a usar colores, a medida que nos alejamos de la fuente, la distinción del color se hace más difícil. Entonces, ahí quizás cobra mayor importancia un color como el rojo. Digo quizás. Si yo lo que quiero hacer notar es eso. Al de adelante le va a molestar, el de atrás lo va a poder ver. Pero si yo lo pongo en un tono bordó a 10 metros, es probable que no lo distinga del azul. ¿Me explico? Entonces, elemento a tener en cuenta: la tipografía, la fuente, los colores, el fondo, el tamaño. ¿Qué más? La extensión. Y cuando digo extensión, es parte de la cantidad de contenido y del tiempo. ¿Cuánto tiempo puede tener o durar una presentación? ¿Qué les parece? ¿De cuánto tiempo hablamos? Bueno, listo, corto. Laura dice no más de 10 minutos. Ya me excedí bastante. Gastón dice no mucho más de... Esto es como tira y pegue. A ver, ¿quién da más? 10, 20, 40. No más de 2 horas, Nahuel. Veo, los han torturado bastante. Bueno, esto también depende del formato, pero en líneas generales no debería pasar de los 25 a 45 minutos, porque es lo que podemos estar concentrados como adultos. Ah, perdón, hago la aclaración. Es diferente si el público es adulto o si son niños. Los niños tienen otras capacidades. A ver, contame un poquito de eso, Laura. ¿Se escucha? Se te escucha, sí, sí. No, me acuerdo de un trabajo que hicimos para una materia, PIAS, que teníamos que hacer una presentación. Supuestamente nuestro público era alguien que nos iba a subvencionar un proyecto y la consigna era hacerla y que no durara más de 7 minutos. Entonces, con los integrantes del grupo nos tuvimos que organizar y realizar la presentación en tiempo y forma, porque supuestamente si tardábamos más, la persona se iba a aburrir y no nos iba a subvencionar. Esa era la consigna. Pero Sí, por bueno, ahí una presentación de otro tipo cambia el tema claro, del tiempo. exacto. Sí, en realidad está buena este comentario que haces, porque algo que yo creo que se los mencioné, pero no lo terminé de desarrollar, es el tema de quién es el destinatario. Yo les dije el contenido que esté planificado y es clave saber a quién o a quiénes. Y en ese a quién o a quiénes normalmente está especificado la extensión. No es lo mismo hacer una presentación para un congreso, que ahí tienen un tiempo predefinido, 5 a 10 minutos generalmente, de acuerdo al tipo de congreso, y es 5 a 10 minutos de presentación, 5 minutos de pregunta y chau, el que sigue. Que una presentación, por ejemplo, en un trabajo práctico o de un seminario como estamos haciendo ahora. También tiene que ver si hay articulación o si hay interacción con el público.
por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo ahora es interaccionando. Yo digo algunas cosas, les pregunto, ustedes me contestan en forma oral o a través del chat. Es más un canal de diálogo el que estamos estableciendo, que quizás en lo que hicieron vos y tu grupo, Laura, para PIAS, en el cual tenían que, entre comillas, vender un producto para ver si alguien, un evaluador, lo aceptaba o lo compraba. ¿Me explico? Esto es clave. Uno tiene que diseñar las presentaciones de acuerdo al destinatario. Evitar, por ejemplo, algo que se ve con relativa frecuencia, palabras extranjeras. Si yo estoy haciendo una presentación en idioma español, ¿en qué idioma tiene que estar la presentación? Español. Y cuando me refiero a la presentación, me refiero a lo que hable y a lo que tenga como soporte multimedia. Audio, texto, imágenes, gráficos. Alguien había preguntado, ya que voy con lo de las imágenes, no me acuerdo quién lo había dicho. Lo de las imágenes. La calidad de las imágenes, Estefanía. Tengan siempre presente que si van a usar imágenes, deberían citar la fuente de la imagen. O sea, de dónde la obtuvieron. Por más que la saquen de la web, hay imágenes que son gratuitas o no tienen derecho de autor y otras que tienen derecho de autor. Siempre acostúmbrense a citar la referencia, porque depende del lugar, los pueden acusar de plagio o de estar robando. Y eso, en docencia e investigación, está muy mal visto. Muy mal visto. Después, el tema de la definición de las imágenes. Es importante que las imágenes las puedan conservar en la mejor definición posible para el soporte que utilicen. Digo posible porque hay distintos formatos de imagen. El mejor es el RAW, que es el crudo, RAW, pero es muy pesado, muy pesado. Una imagen de RAW, de acuerdo a la definición que puedan tener, por ahí es de 60, 80 megas en una imagen. Y la mayoría de las veces no vale la pena, salvo que estén pensando en una foto de la Vía Láctea y quieran hacer un zoom como para buscar una estrella, por decirlo, o un preparado. No, y tampoco. Se aplica más a imágenes celestiales. La mayoría de las veces, con una imagen en JPG o JPEG, alcanza. Siempre tengan presente que cuando comprimen las imágenes, el hecho de estar comprimiendo y descomprimiendo una imagen